Buenos días con todos. Simplemente les doy la cordial bienvenida. Vamos a presentar a nuestro expositor el día de hoy y mañana, el ingeniero Eric Ruiz. Él es ingeniero químico con especialidad en metalúrgica activa. Es superintendente de operaciones con experiencia en comisionamiento, arranque y instalamiento de plantas concentradoras de cobre de la gran minería, como por ejemplo en Tapacay, que procesa 90.000 toneladas por día, Las Bambas 140.000 toneladas por día. Mucha experiencia dirigiendo y optimizando operaciones de procesamiento de minerales de cobre, tales como chancado, molienda, SAT, molienda de clasificación, gravimetría, rotación de sulfuros, óxidos, espesamiento, filtración y proyectos. Ingeniería básica y ampliación de plantas de cobre y plantas tales como Torrepala de Estado del Perú y Selene de Caucho. El día de hoy y mañana él va a presentar un curso inédito, original, titulado Comisionamiento y puesta en marcha de plantas metalúrgicas. Entonces recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al ingeniero Eric. Gracias. Gracias. Bueno, somos pocos y yo creo que va a ser más interesante para hacer un poco más de conversar un poco de cada uno de ustedes y cuál es el interés que están buscando en la parte del curso. Yo por mi parte estoy un poco para comentarles, en los últimos años en el Perú se han venido ya distintos arranques de plantas de gran envergadura en realidad, como Cerro Verde. Después estuvo el arranque de Antapacay, después vino lo que fue Constancia, y a la par estaba arrancando Chinalco, y de ahí hubo el arranque de Las Bambas. Entonces, ha sido unos años muy interesantes para el Perú, poder tener la oportunidad de poder arrancar este tipo de plantas ya grandes, con equipos prácticamente bastante gigantes, y eso nos dice que en los últimos años también en la minería estamos propensos a diseños ya con gigantismo. Es así que ya tenemos celdas de 300 metros cúbicos que están operando, tanto en el norte de Chile. Tenemos ya los desarrollos de los proyectos nuevos, están con celdas de mayor tamaño. Los molinos SAC también han crecido en los últimos años, ahora tenemos de 40 pies. Estaban los SAC de 42 pies, que lo iba a tener Conga, lamentablemente no se pudo desarrollar el proyecto. Entonces, cada uno de estos equipos tiene un proceso para poder arrancar que conlleva diferentes pasos, desde la etapa de construcción hasta la etapa de preoperaciones, y de la preoperaciones a la etapa del comisionamiento, del rampa y del startup, ¿no? Entonces, todo ese proceso lleva un control de calidad. Lleva un control de calidad que se tiene que hacer meticulosamente para que más adelante, cuando esté en operación, no se genere ningún tipo de falla o error. Entonces, es así que normalmente el diseño siempre de un proyecto empieza con una idea, con un sueño o con un estudio. Entonces, en el cual siempre se tiene como objetivo conseguir un producto y para lo cual se tiene que analizar cada una de las diferentes etapas en las que se va a empezar a procesar y a reprocesar hasta obtener ese resultado. Entonces, como objetivo pusimos identificar los procedimientos necesarios en una etapa de comisionamiento y arranque de planta. ¿Por qué? ¿Por qué lo pusimos este objetivo así claro? Para que podamos nosotros entender en cada una de las etapas qué es lo que tenemos que hacer. Mi idea y lo que yo quiero llegar con ustedes es cómo podemos nosotros desarrollar un plan de comisionamiento y arranque, que es al final lo que vale. Para nosotros como procesistas es lo que nos interesa, saber cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? A veces cuando llegamos y vemos un equipo tan grande, digamos un molino o un chancado también enorme, decimos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo arrancamos? ¿Solamente apretamos el botón de arranque y ya está? Entonces todo eso tiene toda una etapa de protocolos en los cuales uno tiene que empezar a verificar todo lo que viene
hacer los parámetros operativos con los cuales puede usar un equipo. Y no solamente la chancadora tiene infinidad de sistemas auxiliares que ayudan a que esa chancadora pueda funcionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese equipo funcione? ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué es lo que tengo que ver? Porque no simplemente es el chancador y nada más. Tiene todo un montón de cosas a su alrededor. Entonces, bueno, un poco de conceptos de lo que es una planta concentradora, un poco para tenerlo, ¿no? Es la planta concentradora, es una planta donde se generan los procesos necesarios para poder obtener un metal. Entonces, dentro de una planta concentradora, cuando hacemos la definición del proyecto, se va desarrollando diferentes subsistemas de procesos pequeños. Proceso de comminución, donde tiene el proceso de chancado, proceso de molienda, proceso de flotación, o en caso de que exista otro tipo de diseño, que sea una planta de beneficio, ya entonces tenemos otro tipo de equipos, ¿no? Ya no puede ser celdas de flotación, puede ser tanques de lixiviación, y entonces empezamos a beneficiarlo. Entonces, es importante cuando iniciamos el proceso de comisionamiento y de arranque de una planta, definir bien cuál es el diagrama de flujo que vamos a tener y cuáles son los equipos que vamos a arrancar. Entonces, si tenemos chancadores, clasificación, molienda, condicionamiento, entonces identificar cada uno de ellos para poder saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, un poco de conceptos básicos. Eso para más adelante vamos a conversar más a detalle y vamos a empezar a entender cuál es el proceso que llevamos, ¿no? El precomisionamiento o completamiento mecánico. Entonces, ahí en esta parte del precomisionamiento es donde empezamos a hacer las pruebas previas, ultimando los detalles del montaje de los equipos, en los cuales todavía no lo tenemos energizado, sino vamos chequeando los detalles a través de los planos, a ver si están correctamente ubicados. El trabajo normalmente del procesista es mínimo acá, pero tiene que ser, en mi opinión, bastante seguido por nosotros como procesistas, porque de ahí va a depender cómo va a estar el funcionamiento del equipo. No entramos directamente en temas de observaciones, o sea, de cómo están trabajando, sino podemos observar y podemos notificar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y en la etapa de comisionamiento es un proceso que se inicia con la aceptación de ingeniería de precomisionamiento y comprende la recepción de pruebas de funcionamiento y comunicaciones bajo condiciones simuladas. Las pruebas de prearranque y las pruebas operacionales se hacen en severa revisión y se hacen esfuerzos para prevenir defectos. Entonces, en esta etapa ya no hay vuelta atrás. Significa que ya hemos aceptado, el diseño ya está puesto, ya está construido, ya está montado. Entonces, acá podemos corregir ciertas cosas también, pero no mayores. Entonces, lo que hacemos en esta etapa ya no individualmente como en la etapa de precomisionamiento o de preoperaciones, sino empezamos a probar ya todo como sistemas, de una manera tal de que ya no solamente probamos el molino, sino probamos todo el sistema completo, desde la alimentación, digamos, hasta la clasificación, o en el chancado, desde el inicio, desde el chancador, con una alimentación de carga inerte, hasta el producto final que vendría a ser una tolva de almacenamiento o un stockpile. Entonces, en esta parte del comisionamiento es la parte donde nosotros empezamos a entregar ya los parámetros Entonces empezamos a probar si los equipos en conjunto están trabajando con una forma segura, continua y a tiempo, ¿no? Acá, acá en la etapa de comisionamiento una cosa es bien interesante. No se preocupa mucho del tema de la producción, ni el tema de la recuperación, ni el grado, absolutamente en nada. Lo único que queremos ver
Va a ser, ¿trabaja todo bien? ¿Está funcionando? ¿Hay algo para corregir? No hay nada para corregir, seguimos hacia adelante. Entonces, en esta etapa es muy importante la participación del procesista para ver si realmente empieza a funcionar todo conjuntamente con el equipo mecánico, eléctrico e instrumentación, ¿no? Acá hacemos las últimas correcciones ya para entregar a lo que viene a ser el arranque. Bueno, un poco para tener idea de algunos sistemas de almacenamiento de información, como el CORS, Commissioning and Operational Reading System. Es una herramienta informática que permite a los usuarios gestionar todas las tareas relacionadas al comisionamiento. O sea, lo que viene a ser la documentación en un proceso de arranque, construcción, precomisionamiento, comisionamiento y arranque es importante. Porque esto nos genera, nos sirve para saber la historia del equipo que vamos a probar o vamos a arrancar. Desde el inicio, de cómo se construyó, sus bases, el montaje, el sistema de conexión eléctrica, el sistema de instrumentación. Todo eso tiene que estar almacenado en un sistema que nos permita fácilmente poder recabar la información en cuanto nosotros necesitemos y podamos obtener la información de primera mano y de manera rápida para corregir cualquier error que se pueda generar en la etapa de comisionamiento. Entonces, esto es muy importante, la data, la información, como dicen, la información es poder. Y quien tiene la información en la mano puede resolver también cualquier tipo de impasse o problema que se pueda generar. ¿Sí? Entonces, eso es un punto clave. Bueno, en la parte de preoperaciones, antes de operar, lo que se hace es probar todos los sistemas con agua. Vamos probando sistema por sistema, por etapas. Vamos probando a ver qué tal la funcionalidad. Es muy diferente probar un equipo con agua que un equipo con carga. Las condiciones operativas, los parámetros son totalmente distintos, pero nos sirve para ver si necesitamos realizar algún tipo de ajuste, sobre todo en lo que viene a ser el piping o las líneas de agua, que normalmente siempre alguien se olvida de ajustar un perno. Siempre se olvida alguien de ajustar un perno, y esto justamente es la etapa de preoperaciones donde nos sirve para poder en la prueba con agua ver si tenemos algún tipo de fuga. ¿Ya? Entonces, esta parte es importante, y acá es donde también la parte de nosotros como procesistas debemos estar involucrados. Normalmente en las etapas de proyectos, la gente de operaciones o la gente de procesos no está muy involucrada porque se dicen que es un tema netamente de construcción, y en el cual prácticamente al final del proyecto, al final del comisionamiento, al final recién permiten a la gente de operación o al procesista ingresar y ver algo que se va a quedar con ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero si nosotros empezamos poco a poco a involucrarnos desde la etapa de preoperaciones hacia adelante, vamos a poder obtener un producto más idóneo a lo que nosotros requerimos y con menos fallas, ¿no? Bueno, y el tema del rampa es tratar de operar ya el sistema gradualmente hasta llegar a su condición límite, a su condición máxima, ¿no? Entonces, ya en lo que es el rampa ya empezamos a contar todo lo que viene a ser el proceso en sí, con sus parámetros de calidad, el producto final, todo eso, ¿no? Bueno, y la operación continua ya es, como dice, es continuar con el procesamiento, el mantenimiento. Dígame. ¿Esta preoperación es parte del commissioning? No. Es antes del commissioning. Sí, el pre-commissioning o preoperaciones, que se llama, ¿no? Entonces, en esta etapa del pre-commissioning solamente se prueba por equipos con agua. En la etapa del commissioning se prueba el sistema completo para ver la continuidad del sistema. Entonces, puede ser que en el preoperaciones los equipos trabajen muy bien con agua, y cuando entras al comisionamiento y ya le agregas tú
lo que viene a ser carga material y ver el sistema completo, empiezan a generarse fallas. Por ejemplo, una experiencia que tuve, arrancábamos un molino SAC, total, tranquilo, pero cuando queríamos arrancar la zaranda, queríamos arrancar la faja y queríamos arrancar el otro molino, se paraba todo el sistema por una falla de energía. Entonces, en preoperación, tú lo pruebas si funciona, simplemente, un equipo. En un comisionamiento, tú lo pruebas toda la línea completa y que trabaje de manera unificada. ¿Sí? En realidad, sí, es algo parecido a la confiabilidad. Lo que se maneja son checklists, son protocolos en precomisionamiento en los cuales se va verificando la operatividad, así como los parámetros, en el caso de instrumentación, eléctricos, mecánicos, y si están dentro de esos parámetros y llegan a estar al 100%, pasa a la siguiente etapa. Pero también existe una palabra interna que le llaman los punch list o pendientes, en los cuales puede arrancar el sistema sin haber terminado ciertas cosas. Puede hacer que pueda arrancar el sistema sin terminar un cableado, que no es crítico, que no sea crítico, o un tema de guardas de seguridad que se va a poner en el tiempo. Entonces van así ciertas cosas apareciendo que pueden irse terminando durante la etapa del comisionamiento. Pero eso es cierto, es algo bien cierto. En lo que es etapa de construcción no debe existir nada pendiente. En el precomisionamiento, al comisionamiento, quedan algunos temas pendientes que se van terminando en el tema. En el comisionamiento, al arranque o a la operatividad, ahí hay varios sistemas que quedan también avanzándose hasta terminarlos, ¿no? Bueno, y es justamente lo que vamos, ¿no? Lo que son las caminatas. En estas caminatas es donde se genera y se identifica los puntos pendientes para realizar actividades hacia futuro, ¿no? Entonces tenemos las Green Tag, las Blue Tag, las Green Tag que son para el paso de preoperaciones a comisionamiento o de comisionamiento ya a operación. Entonces, acá es importante el trabajo multidisciplinario de cada una de las áreas, ¿no? Tenemos empresas de esta ingeniería, construcción, preoperaciones, comisionamiento, operaciones, y ahí es donde se genera el listado, donde decimos, acá nos falta terminar esto, acá falta esto, y eso es importante, la presencia de todos para poder enriquecer este punch list y corregir los errores, porque una vez que se empiece ya con el proceso de arranque no hay vuelta atrás. Empezamos y se empieza ya de lleno. Entonces, la caminata verde, que es ya la parte de construcción, a la que es de preoperaciones, entonces ahí es donde empezamos el grupo de comisionamiento. Son grupos diferentes en los que se trabaja y es donde se encarga de verificar si se ha cumplido el alcance de construcción. Normalmente de la parte de construcción a preoperaciones no debe existir punch list. Es la construcción, es como si fuera tu casa. Tú vas a poner tus equipos, todo debería funcionar correctamente. Ahí ya no hay error, porque la construcción es lo que va a quedar ya perenne. El montaje, la construcción, las bases, los cimientos. Entonces, lo otro que dice es la última opción, en el comisionamiento son ya trabajos menores, ¿no? Si no, imagínate un error de construcción, volver a bajarte todo el edificio y volver a construir, eso tardaría muchos años. Entonces acá tiene que ser perfecto, sin punch list. Entonces, ya la caminata azul, una vez terminado todo lo que vienen a ser las pruebas con agua en el preoperaciones, ya viene a ser entregado a la gente de comisionamiento, y en la cual para entrar a esta etapa ya otra vez entramos con la etapa de construcción, control de calidad, HC, preoperaciones y comisionamiento. Entonces, siempre
la observación en este punto tiene que ser bien detallada porque esto nos permite empezar a corregir los errores. Y ahí es donde nosotros generamos esta lista de Panfish. ¿Sí? Ahora, tarjeta verde y tarjeta azul. Una vez culminado siempre una caminata de tipo verde o azul y aceptada con los punch lists que se generen corregidos, levantados, y si queda alguno pendiente, ya pasa a ser una tarjeta verde o una tarjeta azul. ¿Qué significa eso? Que ya ha pasado a custodia el sistema hacia o al equipo de preoperaciones o al equipo de comisionamiento. Y ese sistema empieza ya a prepararse para la siguiente etapa. Entonces ya se empiezan a generar los protocolos, se empieza a revisar la data sheet, y acá es muy importante la información o el soporte que el vendor te pueda entregar. Entonces, en estas dos etapas que se genera la custodia del equipo por cada una de las dos áreas, tanto de preoperaciones como de operaciones, la participación y la integración de los equipos es importante, la comunicación. Entonces, tanto así que la gente de operaciones está ahí, tiene que estar identificada y bien claro como los trabajos que se están realizando en esta etapa. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa durante el proceso de construcción o ya de proceso de arranque que se pueda generar? Podemos tener algunos equipos en comisionamiento, otros en preoperaciones y otros en construcción, terminando construcción. Entonces, las tres áreas están en un solo lugar trabajando y aún no se puede arrancar, así tengas algunos equipos en comisionamiento. Entonces, como el comisionamiento es arranque completo, no puedes empezar con el comisionamiento todavía. Entonces se va entregando por partes y esas son algunas demoras usuales que se tienen en estas etapas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para poder controlar? Tenemos los paquetes de construcción o los dossiers de construcción donde se registra la información de la instalación y las pruebas de construcción realizadas en el área. Entonces, todo lo que es documentación es importante y tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? El otro, los documentos que servirán, el TOP. Ese documento TOP es muy importante porque acá va a estar almacenada toda la información o vida de cada sistema que nosotros vayamos a probar. Entonces, esto es lo que al final es el entregable importante que se le va a dar al cliente y decir, acá están todas las pruebas que se han realizado, acá están los protocolos completos, esto es lo que ha pasado, esto es lo que se tiene, cómo se ha construido. Entonces, eso es lo que se le entrega al cliente, el TOP. ¿Sí? La transferencia de control, cuidado y custodia, documento oficial del Departamento de Comisión de entrega al cliente final. Entonces, acá es donde también, como ves, junto con estos TOP, se entregan todos los facilities y sistemas de proceso y también un procedimiento si es que lo requiere. Entonces, estos documentos son bastante importantes. Esto ya engloba todo. Todo. Entonces, ya se le entrega al cliente, se le dice, muy bien, acá tenemos todo. Desde la construcción, qué se hizo en la construcción, los estudios de sedimentación, del suelo, la calidad del cemento, el montaje, el tema del torqueo de pernos, si es que se realizó un torqueo de pernos, el tema de las instalaciones eléctricas, el tema de la comunicación, el tema de los testeos, las pruebas tanto mecánicas, eléctricas, de instrumentación, cómo salieron, el tema de los protocolos de procesamiento, cómo se realizó, si llegaron al 100%, si no llegaron al 100%, todo eso se le entrega. Entonces, con eso el cliente recibe y es ya la aceptación de que ya se realizó todas las pruebas necesarias y que el sistema ha sido entregado al 100%. Este procedimiento de 563 es peruano. ¿Este de acá? Sí. Este procedimiento
Como entrega no es peruano, es un procedimiento generado interno, que tú lo tienes que generar. Ahí la codificación, ahí lo dejé, lo dejé. Pero uno genera el procedimiento que se rige bastante en al Project Manager. Sí, el Project Manager tiene unos procedimientos, pero están más adecuados en este caso a la construcción, ¿no? Esta etapa de proyecto. Este tipo de proyecto sería la palabra. Bueno, un poco para ver sistema, un grupo definido de componentes mecánicos, eléctricos y tuberías, cables, interconexiones, que ha sido definido como un grupo lógico que se requiere para la entrega al cliente. Entonces, la entrega, transferencia de sistemas e instalación desde construcción a precomisionamiento al cliente para la operación, mantenimiento, administración. Entonces, tanto el sistema como la entrega es importante conocer para poder definir cuál va a ser el alcance en que tú vas a tener para poder entregar a tu cliente, ¿no? Por ejemplo, los sistemas, ¿qué sistema estás trabajando? En este caso puede ser la línea de agua propiamente dicho, puede ser el sistema de flotación completamente o el sistema de chancado. Entonces, definir cuáles son los sistemas que tú vas a probar y vas a generar. Entonces, ahorita vamos a empezar más adelante, les voy a explicar cómo vamos a dividirlo para poder entender y llegar en un momento dado a hacer nuestro plan de comisionamiento. Bueno, los CORPs siempre sistemas donde nos permita gestionar todas las maneras. Entonces, usar las herramientas informáticas para poder controlar todo lo que es la documentación, generar tareas, todo eso es bastante importante y hay que estar bastante preparado con ese tema. Entonces, un poco que quería explicarle etapas, riesgos y clasificación del proyecto. Entonces, para conversar, en los últimos años se ha generado diferentes tipos de proyectos. Tenemos proyectos convencionales o con tecnología moderna. Entonces, eso es lo que quiero explicarles, pero un poco para hablar lo que conversamos, ¿no? Entonces, de la construcción a la preoperaciones tenemos una caminata verde, donde se generan los TOPS, entregables de construcción y preoperaciones. Tenemos en el sistema verde, del verde se va a pasar al azul. Entonces, donde están los sistemas de preoperaciones entregables y donde empezamos nosotros a hacer las pruebas, ¿no? Del paso a tarjeta verde, estamos viendo la revisión de paneles, todo lo que es la etapa de construcción, que tiene que estar 100%. Y en la etapa de preoperaciones empezamos con todas las pruebas de agua, de los equipos, no del sistema, de los equipos. ¿Sí? Ya cuando pasamos a la tarjeta azul, ya empezamos la prueba del sistema, pero con carga. Ya probamos los equipos con carga, pero ya completo. Si todo el sistema trabaja completamente. Unificamos el sistema. Ya no solo como equipo. Entonces, y una vez que pasamos esta etapa de comisionamiento ya con carga, pasamos ya a lo que viene a ser la operatividad y rampa. Empezamos ya a generar, como quien dice, beneficio para la empresa, dinero. Entonces, esto está claro, esto les va a servir bastante, cómo está funcionando todo este sistema, paso por paso. Entonces, como les comentaba, durante el proceso de un proyecto estamos con la etapa de ingeniería, construcción, preoperaciones y comisionamiento. En la etapa de preoperaciones y comisionamiento es donde se genera alto potencial, pero porque como les comentaba, a veces queda un poco de construcción que está por terminar. Tenemos muchos equipos que todavía están en preoperaciones, están terminando los detalles de operatividad solo con agua.
en los cuales están conectando, están haciendo pruebas en vacío, pruebas con agua, y a la vez en otros subsistemas que están ahí ya están en etapa de comisionamiento, o sea, ya estamos metiéndole carga, ya estamos arrancando, y ahí es en ese proceso donde tenemos el más alto potencial de accidentes que se pueda generar o demoras en el mismo proceso. ¿Por qué? Ahí el comisionamiento es para todos los planos, no es por etapas. El comisionamiento es total. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen usualmente? Sí, pueden probar una línea, lo digo porque lo he vivido. Por ejemplo, pueden probar una línea en la cual parte de esa línea se puede botar hacia el relave, entonces se va cortando algunos sistemas y lo pruebas directamente. No, tienes que ir avanzando. Entonces nosotros en lo que hemos visto es, vamos avanzando, vamos entregando. Ya, son 2 líneas o 3 líneas. Ya, podemos probar una línea y de ahí podemos desviarla por esta zona y sale. Y ya probamos y entregamos un sistema aguas abajo o aguas arriba. Entonces eso se empieza a hacer. No necesariamente. Pero llega un momento en que sí lo tienes que hacer. Porque es parte del entregable que tú le tienes que dar al cliente. Ahora, ¿cómo lo haces tú para poder hacer la prueba de comisionamiento de un sistema sin interferir al otro sistema? Eso ya hay que ver si tienes bastante flexibilidad en el diseño de la planta para poder hacerlo. Pero sí, yo te digo que sí se puede. Hay cosas que sí se pueden hacer. Y sí se ha hecho, en realidad. Sí. No solamente tú mostraste una pirámide, debe ser la pregunta. Esa es son etapas que hay que seguir, digamos, sí o sí. Sí. Todo proyecto de construcción de una. Claro, de construcción no voy a tocar nada porque no conozco mucho de construcción en realidad, es tema más civil todo. Pero sí, sí, o sea, lo que sí o sí es importante, y acá me olvidé de colocarlo,